Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, ideas malignas. Le invito a que se suscriba y que lo haga también a los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré en la descripción los enlaces. Y bien, pues vamos a revisar este insumo para el tema 3 de esta segunda sesión, que es un boletín, Educación en Movimiento número 31, titulado Pensamiento Crítico, Diversidad, Libertad e Integración de Saberes. Realmente nos invitan a revisar todo su contenido. Hay unas descripciones en lo que vimos en el video sobre el tema, así que pues vamos a ver qué es lo que encontramos. Este es el boletín, el número 31, Pensamiento Crítico, Diversidad, Libertad e Integración de Saberes. Y mire, le voy a compartir algunos pasajes que podrían servirle a usted como referencia para incluir en su agenda de trabajo o para una discusión en algún momento. Pues va a hablar del pensamiento crítico, y como introducción aquí en la editorial nos hablan de que la comunidad académica en nuestro país tiene muchos años hablando del sentido del pensamiento crítico. También se ha construido una posición sobre el mismo desde un enfoque empresarial global. Sin embargo, cuando nos referimos a este tema, no hablamos de lo mismo porque debido a razones sociales, culturales, políticas y económicas, nos encontramos en distintas posiciones. Nos comparten una definición de Iberdrola. Aquí dice que el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, como las fake news, paparruchas si las queremos utilizar en nuestro idioma, particularmente relevantes en la actualidad por su proliferación y rápida viralización. Bueno, ya después vienen algunos tintes, viene monopolio de forma clara y sin pudor. Hay una referencia política contra ellos y no esperaría encontrárselo aquí, pero puede, se lee entre líneas. También hablan de que en el aspecto educativo rescatan una definición: el pensamiento crítico es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos, esto de la Universidad Anáhuac. Y terminan diciendo algo muy sensato: posiblemente se puede cuestionar este enfoque pragmático y se trata de posicionamientos. Eso era más fácil en vez de poner más cosas. Y pues encontramos que la nueva escuela mexicana ha planteado el pensamiento crítico como una herramienta para la formación integral dentro de su diseño curricular. Es un eje articulador. De entrada, un eje es un soporte que atraviesa el plan de estudio de educación básica de lado a lado. Eso viene a reafirmar aquello que usted y yo sabemos, por eso no eligió el tema uno, que es los cuatro ejes estructurales que corren en el plan y programas de estudio. Entre ellos vamos a encontrar la integración curricular, y la integración curricular no es otra cosa más que en los campos formativos y los ejes articuladores como un par curricular, en el cual hay tres elementos que son la trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y el trabajo por proyectos. Y bueno, pues al estar presente ejes articuladores, pues evidentemente pensamiento crítico es uno de esos soportes, dice aquí. Encontramos que el desarrollo gradual de capacidades, que implica un proceso a partir del cual establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos, es parte de la definición que le dan al pensamiento crítico en el plan de estudios. Y pues esto es un proceso social porque está situado en un contexto específico y real. De aquí la importancia de rescatar o de volver a hablar, a analizar cómo fue que se construyó el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y a partir de ahí podemos pensar también en la construcción del programa analítico directamente con situaciones que están atrayendo los docentes en el día a día, pero siempre y cuando que estén ahí en el contexto específico y real. Otra condición es que se puede expresar con el desarrollo de la curiosidad para elaborar hipótesis y establecer vínculos. Ahí ya empieza a aparecer problematización, seguramente usted ya lo empieza a dibujar en el imaginario. Y encontramos que el pensamiento crítico existe antes que el diseño de cualquier política educativa, ya que es una facultad inherente a los seres humanos, a sus capacidades de razonamiento, de transformar las condiciones en las que viven y de construir relaciones sociales. Esto también es importante para no pensar que a partir de la llegada de
este plan de estudios 2022 es que hace su aparición el pensamiento crítico. Ya se encontraba en otros planes anteriores y sería bueno también que en algún momento, si usted encuentra, me refiero a usted, amigo directivo, poder abrir un espacio en donde, como estaba presente en el plan 2017, en el plan 2011, las dos referencias más cercanas dentro de estos cambios ráfaga que han habido de planes de estudio, ¿en dónde estaba presente? ¿Por qué estaba presente? ¿En dónde? Y en caso de que no haya ese vínculo, pues si da el tiempo y llegase a ser del interés, intentar hacer esa conexión. Pero lo importante es que ese párrafo que acabamos de leer es una realidad que se ha vivido en las últimas reformas educativas. Y pues justamente dicen que hoy nuestro país vive un proceso de cambio político en el que la escuela tiene una función social bien definida, direccionar las secciones formativas hacia la justicia social y desarrollar más allá. Bueno, pues es la perspectiva político-ideológica que tiene el plan de estudios, tiene que estar presente y eso es totalmente válido. Y mire, dentro de los temas que van a aparecer, hay uno donde se plantea esta pregunta. ¿Puede propiciar el desarrollo del pensamiento crítico los profesores que no lo tienen? Esta pregunta pudiera funcionar como un momento de autodiagnóstico. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y quien diga que sí, ¿bajo qué se sustenta? Porque acabamos de ver que hay múltiples definiciones. ¿Y cuál es la definición que sustenta un sí? Más allá de palomitas y taches, es precisamente para conocer el punto de partida y las concepciones que cada uno de nosotros tiene alrededor del pensamiento crítico. Todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad pueden construir el pensamiento crítico a través del diálogo. Veremos si entonces se puede o no se puede, aunque ya de entrada pues parece ser que no es un impedimento. Y el primer tema que encontramos, problematizar y transformar la realidad desde la nueva escuela mexicana, tal vez sea importante reafirmar el concepto que tenemos sobre problematización. Así que le comparto algunas señalizaciones que hice y encontré esta, mire, la formación de educandos conscientes de su historicidad y que se involucren de forma reflexiva en la transformación de sus contextos es la vía para lograrlo. Estamos hablando aquí de los cambios sociales, políticos, pero es el pensamiento crítico la vía por la cual se puede lograr. Y más adelante encontramos lo siguiente, al a contracorriente de las reformas curriculares 2011 y 2017, lo cual pues es un discurso que se sigue manteniendo, tiene que estar ahí. Usted lo va a encontrar incluso en el tema 4 de las reformas curriculares en el plan de estudios, ahí está señalado. Y seguimos en este sentido de este pensamiento crítico que representa un medio para interrogar a la realidad. El papel de la sociedad en la transformación o legitimación de lo establecido y a la desigualdad, exclusión o marginación de diversas formas de comprender la realidad. Eso es lo que representa este pensamiento crítico. Y en este momento habrá que preguntarnos, a usted, amigo docente frente al grupo, cada que ha puesto el eje articulador pensamiento crítico, ¿ha considerado todo esto que vemos aquí? Por eso es que yo le estoy aportando fragmentos que pueden aterrizar en una discusión. Y no solamente en la discusión, sino también si es comprobable aquello que se está diciendo. Vamos a verlo más adelante, el por qué se lo comento. Aquí encontramos un subtema, construcción de procesos transformadores. Y leemos como parte de los elementos que integran la propuesta curricular, se definen aspectos esenciales que procuran hacer dialogar a los conocimientos y los saberes escolares y no escolares con las principales problemáticas de cada contexto. Aquí pues ya vamos acercándonos a esa definición de problematización donde se encuentra esto de la doble conexión, el diálogo entre la didáctica, los saberes y los conocimientos, ese triángulo que aparece en ese momento en el plan de estudios. Y referente al pensamiento crítico, se convierte en una herramienta esencial para
cuestionar las formas tradicionales de entender, construir, estar y ser en el mundo, lo cual sirve como punto de encuentro entre la didáctica, los contextos, los saberes y las experiencias de la vida cotidiana del alumnado, cuyo horizonte final es la comunidad territorio. Esto es importante, lo podemos encontrar sobre las funciones de la problematización en el plan de estudios. Y eso es algo que debemos de tener, porque hay dos funciones, pero antes de esas funciones convergen todos esos puntos que vemos ahí. Encontramos un subtema que ya de plano es ese, problematización de la realidad, y encontramos este párrafo, mire, la finalidad del pensamiento crítico es trascender la pasividad, adaptación y prescripción, así como el utilitarismo de los conocimientos y saberes, con el fin de transitar hacia el análisis reflexivo y la acción transformadora. Estos dos últimos, análisis reflexivo y acción transformadora, también es una forma de preguntarnos si en donde hemos colocado ese eje articulador ha sucedido algo que suene a ello, que subyace a los productos o las posturas, a los intangibles finales. Sigue siendo un momento de autodiagnóstico. Mire, se debe promover desde la educación inicial hasta la superior. Esa pelotita la vamos a dejar botando porque vienen por ahí abajo unas conclusiones en donde se vuelve a retomar. Mire, entendido así, el pensamiento crítico como eje articulador permite una comprensión profunda y global de las problemáticas que aquejan a la sociedad para transformarlas desde lo local sin perder de vista lo regional, nacional e internacional. En este proceso, los contenidos curriculares se convierten en un medio y no el fin de los procesos formativos. Usted eligió el tema 3, no el 10, el 3. Entonces, podemos partir de una suposición, aunque no necesariamente, que es se tiene clara la diferencia entre el antecesor, aprendizaje esperado, y el proceso de desarrollo de aprendizaje. Porque eso que acabamos de leer al final es precisamente eso. Ahora estamos con medios para llegar a otros fines y no es el fin de los procesos. Aprendizaje esperado tenía esa condición. Era el punto final, observable desde distintas formas, progresivos, claros, bla, bla, bla. Proceso de desarrollo de aprendizaje no tiene esos mismos atributos, los contenidos tampoco, así que son los medios por los que se puede estar fortaleciendo el pensamiento crítico, entre otras cosas. Vamos a ver aquí más abajo. La problematización de la realidad, esto lo encontramos en el plan de estudios íntegramente, cumple la función de cuestionar el papel del educando y del educador, así como de los saberes y conocimientos respecto a un tema, situación o experiencia relacionado con la realidad. Asimismo, incorpora nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento crítico. Tenemos nueva lista de cotejo para lo que hemos venido desarrollando como escuela. ¿Se está favoreciendo esto último, estas tres cosas, alguna de las tres o combinación de ello? Construcción de conocimientos y saberes. Aquí el pensamiento crítico hace visible la presencia de diversas formas de percibir y comprender la realidad. La que yo veo, la que usted ve, la que cada uno ve. Implica cuestionar la idea de una única forma de entender la realidad y sus dinámicas, por lo que promueve el reconocimiento de múltiples formas de conocimiento. Mire, aquí podemos preguntarnos sobre si la problematización termina siendo un ejercicio de adultos, de docentes directivos, de algunas autoridades que se involucren, o si también es parte el alumnado, tal vez algunos actores sociales, actores comunitarios, porque si no entonces el agente principal, el sujeto principal, el alumno, no está siendo parte de ello. Así que es importante considerarlo porque si es solamente la del docente frente al grupo, estamos hablando de una realidad única. Y es lo que estamos viendo que pues no se trata de hacer eso, sino que hay que darle cabida a más perspectivas de la realidad. Y para ello pues necesitamos más voces. Y en un salón pues son los alumnos todas esas voces. ¿Cómo andamos por ahí? Y si es posible que yo creo que tanto la experiencia oral como el documento escrito.
Porque la experiencia oral podemos tener esa subjetividad de decir funcionó, ellos dijeron, hicieron. Al final, ¿cuál era el propósito situacional? Y ese es el que nos dice si la experiencia de aprendizaje contribuyó a seguir fortaleciendo el pensamiento crítico o debemos de sumar más esfuerzos para ir en ese camino. Leemos por acá, el contexto particular que envuelve la práctica pedagógica es el punto de partida para, a partir del pensamiento crítico, potenciar la visibilización de los conocimientos y saberes que confluyen en el salón de clase, muchas veces en los márgenes de la predominancia del conocimiento escolar. Esto creo que se traduce muy fácil por acá abajo. Es decir, se ofrece una oportunidad para hacer efectivo el diálogo entre culturas, filosofías y visiones en el salón de clase. Esta es continuidad de lo que yo le comento de la problematización, que yo le llamo en dos vías. Esta sería la segunda, la que se lleva con el alumnado. Uno comparte su problematización con ellos. Por supuesto, como el profesional de la educación es el que ya construyó la maqueta de todas las posibilidades en las que se puede desenvolver el alumno. No solamente decir qué opinan de eso o busquen problemas. Ya uno viene con una configuración previa. Esta viene del diagnóstico socioeducativo. Si usted gusta o no del programa analítico, pero viene del diagnóstico socioeducativo. Y es ahí donde el docente impone las condiciones, pero flexibiliza distintos propósitos particulares para darle cabida a necesidades e intereses. Pero lo único que sí es cierto es que es una situación en la que tiene un impacto o una implicación con el alumnado, dado que es algo contextual, es algo del entorno cercano. Sobre la construcción de pedagogías problematizadoras, requiere tomar distancia uno respecto de pedagogías y metodologías didácticas distantes de las realidades que enmarcan los procesos formativos y de forma específica la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Desde ahí entonces viene una pregunta con relación a la técnica, a la didáctica del docente. ¿En dónde está apareciendo la problematización? ¿En qué momento está apareciendo? No solamente que aparezca, ¿en qué momento? Y después de qué formas, ya platicamos por lo menos dos generales, porque si solamente es la pura instrucción del marco teórico conceptual, probablemente ni siquiera exista esa problematización. Entonces, es un buen momento para que si hay eh, algunos compañeros, algunos integrantes que aún están experimentando dificultades, se fortalezcan con las experiencias y los comentarios de los demás compañeros o de quien vaya a hacer asesorías pedagógicas situadas. Hay que tratar de transitar a la construcción de pedagogías, de aquellas que emerjan de la problematización del contexto. El docente, todos, cualquier figura, incluso las figuras con función supervisora, deben de conocer hasta donde sea razonablemente posible el contexto en donde se encuentra una escuela. La construcción de pedagogías problematizadoras no es un camino carente de experiencias. Se pueden encontrar bibliografías sobre ello. Aquí nos están poniendo un ejemplo. Y estos ejemplos parten del sentido de la colectividad y la problematización del contexto local para favorecer su transformación en beneficio de todos. Todo esto está teniendo una orientación social. Algunos contenidos podrían tener esa dificultad de aquí en esto que estamos leyendo en este boletín, se están centrando en una de las tres posibilidades de la problematización, a través o atrayendo un problema, pero también puede ser a través de un tema genérico, general, o de asuntos de interés o necesidad del alumnado, una situación en general y no encasillarlo en un problema. Y estamos llegando acá abajo, mire, consideramos que el núcleo de una pedagogía problematizadora se encuentra en la construcción de preguntas generadoras en el espacio y el tiempo, donde el educador, ejerciendo su quehacer desde su experiencia y sensibilidad pedagógica, ocupa el lugar central. Le decía lo de la maqueta, ese es el lugar central. Quien construye esa maqueta y ya le puso nombre y ya le puso algo sobre la temática que habrá de haber en esa maqueta, pero
Las preguntas generadoras, esas que no se sabe qué van a tener como respuesta, pero que son totalmente válidas de parte del alumnado, son las que van a ir construyendo y modificando un camino o bastantes caminos dentro de una experiencia formativa. Nuevamente la reflexión o la invitación a que se pueda reflexionar si ese es el camino que se ha hecho y si no se ha hecho, de qué manera podría hacerse. Y mire, por ahí habíamos dejado una pelotita botando y era precisamente para esto, para reflexionar. La construcción del pensamiento crítico representa en sí misma una transformación profunda y continua del trabajo educativo con las siguientes circunstancias. Implica desarraigar la idea de que el pensamiento crítico representa un ejercicio propio y exclusivo de la educación superior o de la esfera académica. Yo le agregaría algo, que es algo exclusivo del alumno para su formación, su consolidación. Eso es algo que se va construyendo, que se da acompañamiento, que se va ejercitando y no que ya viene del grado anterior. Si imagínense, si aquí están diciendo que en esos ámbitos parecería ser exclusivo, entonces se llega ahí y todavía se sigue construyendo, robusteciendo, pero hay que separarnos también de la idea de que es que no lo practican, como si fuera algo con lo que ya venimos, de origen, de nacimiento y que debe de activarse en cuanto uno cruce la puerta de la escuela. También es algo que hay que desarraigar, dice aquí, de nuestras concepciones. Demanda construir metodologías didácticas disruptivas, eso también es importantísimo. Qué difícil cuando uno se siente en confianza, seguro con lo que ha hecho durante quién sabe cuánto tiempo, pero cuando llega un momento en que las cosas deben de cambiar, sabemos que no es sencillo, hay que dar siempre el espaldarazo, el acompañamiento a esas personas, pero lo primero que debe de suceder es el reconocimiento de que se necesita un cambio y la voluntad para hacerlo. De nada sirve decir 20, 25 años de experiencia, dicen por ahí, sí, en el primero fue cuando se hizo lo nuevo y después en los otros 19, 24 se ha repetido lo mismo. La prescripción escolar es la principal condicionante para concretar el carácter disruptivo. Es necesario voltear a ver todos los entornos posibles. La escuela es uno de esos encuentros sociales a los que está llamado el ser humano en la vida en como la concebimos actualmente. Es un espacio en el que debemos de pasar, se supone, y es una experiencia que nos nutre y que nos forma para el futuro, pero también existen otras, las que están allá afuera, las que se dan en el centro de salud, las que se dan en las explanadas, en los edificios gubernamentales, en todo espacio que usted quiera imaginarse que exista alrededor de su comunidad. Y bueno, pues eso es sobre ese tema. Pasando rápido, dice pensamiento crítico como eje articulador. En este canal le he comentado que el pensamiento crítico es el comodín de los 7. Y mire, aquí encontramos precisamente algo. El pensamiento crítico es indisociable de los otros ejes articuladores. Mire, no lo habíamos puesto ya, ahí está, con colorcito. Porque sí, precisamente, mire, se parece a una trenza de, bueno, mejor ya ni decimos de dónde. Este abraza a todos. Ahí están el resto de los ejes articuladores, bueno, también pensamiento crítico, y pues ese va muy rápido. Y de aquí, de este pensamiento crítico, un proceso colectivo, me llamó la atención aquello que en el editorial vimos sobre alguien que no tiene pensamiento crítico, puede enseñar a otros, o esa fue la premisa. Y aquí encontramos los que se puede enseñar lo que no se sabe, se referían al eje articulador pensamiento crítico, y formulan una pregunta para problematizar. ¿La formación que se ha tenido como docente es congruente con la perspectiva crítica de la nueva escuela mexicana? Ellos mismos se responden, está acá abajo. La educación formal que se recibe antes de ingresar a una institución especializada en docencia, en su mayoría no tiene una perspectiva crítica. Y mire, por el contrario, y esto por eso lo pusimos hasta en rojo, la educación básica y la educación media superior se han caracterizado por desarrollar y reproducir prácticas que coartan el desarrollo del pensamiento crítico. Mire, entonces, al menos como diagnóstico, hay un enemigo en su escuela.
¿Existe ese enemigo? Usted, amigo directivo, en su escuela, ¿este enemigo está presente ahí? Otro elemento para considerar quizá en una agenda de trabajo, para poder partir sobre tanto el reconocimiento de la apropiación del eje y las prácticas que lo tratan de impulsar y consolidar. Vamos aquí abajo y mire, sin embargo, esto no es una justificación. O sea, el que no se tenga una forma no es justificación. Más bien es un punto de partida para visibilizar la necesidad de repensar y transformar el actuar en las aulas. Leímos en un principio que el pensamiento crítico estaba antes de cualquier proyecto educativo ideológico, porque es algo inherente. Así que es muy difícil, bueno, es mi punto de vista, a ver qué opina usted. Es muy difícil creer que alguien no lo tenga. Es, es que no sabemos, no estamos en su interior para decir, no, es que yo sí pensé las cosas y resulta que yo pensé que iban a suceder de esa forma, o yo las veo de esa forma, porque la realidad que es, al menos yo la defino como la define usted, como la suma de experiencias y expectativas. Y las experiencias también la defino como el reconocimiento de las variables que mueven al mundo y la posibilidad de manipularlas. Entonces, al menos desde mis dos definiciones, pues puede ser que cualquiera sí ejerza uno, pero a su modo. Es decir, no es que yo trate, ni siquiera me atrevería a intentarlo, a encuadrarlo desde mis concepciones, porque si no, entonces también mi pensamiento crítico, a la luz de lo que estamos leyendo, pues encontraría esas debilidades. ¿Por qué? Debo de reconocer que hay otras formas de ver la vida, el mundo y los hechos. Así que, salvo su mejor opinión, todo mundo tiene una forma de cuestionarse al mundo. Lo que sí hay que tratar de hacer en el aspecto educativo es formalizar algunas cosas mínimas, como por ejemplo el cuestionamiento, la generación de preguntas, la demostración. Quizás esas cosas sí deberían de ser algo que si yo no las poseo dentro de mi modelo, tratar de incorporarlas y acercarme a quien las haga para tratar de escuchar cómo es que lo hace, pero quien lo haga necesita algo importante, necesita abrirse a escuchar otras visiones que puede que no sean compatibles en ese momento con la suya. Seguimos leyendo, en este sentido, las figuras docentes difícilmente serán capaces de promover el pensamiento crítico del alumnado, principalmente porque, aunque se apropien del discurso de la NEM, si en el actuar sigue privando las prácticas autoritarias y verticales, la realidad inmediata de las y los estudiantes seguirá en condiciones de opresión. No sé si en opresión, pero por lo menos no serían las óptimas, las deseables. Eso sí, por eso es que le decía, no solamente una mesa de análisis en la que reconozcamos que lo estamos haciendo, estamos en el proceso, dentro de la medida de lo posible y si el tiempo también lo permite, ¿cómo podemos demostrar esos dichos? Porque aquí dice y lo están considerando, podemos tener el discurso. ¿Cómo es que podemos demostrar este discurso? Es el siguiente nivel. Leemos por acá, ha de cuestionarse incluso aquellas prácticas que se han normalizado y que históricamente se han dado por sentadas. Esas a las que había dicho recurrimos por seguridad, porque es lo que hemos hecho, y que en cuanto nadie me ve, pues esas son las que voy a hacer. Y se termina con lo siguiente, de ahí que el desarrollo del pensamiento crítico de las y los docentes resulte una tarea compleja. Están aceptando eso. Pero mire, sin embargo, la nueva escuela mexicana plantea un escenario de posibilidades al respecto. Pregúntese cuáles. Sustentado en el magisterio y en la comunidad, como sujetos generadores de procesos educativos horizontales, capaces de usar sus voces y hacer audibles las del resto de la comunidad. No sé si solo fui yo, pero en el momento en que me hice una pregunta de, es compleja, ¿cómo podríamos? Parece ser que se fueron por la tangente. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina el colectivo? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para seguir avanzando? Y pues ya nos vamos hasta la parte de el proyecto que es mencionado, está por acá abajo todavía.
Aquí está. Proyecto comunitario, Lua, Serpientes y Perspectivas. Pues nos comparten cómo fue este proyecto en Puebla, Olintla, es el municipio, y nos dan una perspectiva de lo que es el municipio. Usted recordará en los diagnósticos que era lo que se colocaba. El ciclo escolar pasado eran grandes monografías que no terminaban en nada, pero vaya que mucha gente dijo así se hacen. El diagnóstico necesita de las preguntas correctas, las preguntas pertinentes y relevantes. Ese es el diagnóstico. Si al final surge una hoja o salen 128, pues esa es la respuesta a las preguntas que usted consideró debían de hacerse. Así que, a partir de que se hacen una pregunta, la cuestión de las serpientes, la autora, preocupada por la desinformación acerca de los beneficios que los ofidios aportan a los ecosistemas, llevó a cabo un proyecto para sensibilizar a la población del municipio sobre la relevancia que tienen las serpientes en el control de plagas. Es un reconocimiento de lo que ocurre, pero un reconocimiento muy puntual y particular. Nuestros diagnósticos socioeducativos están formulados con esas puntualidades. Aquí viene la situación que se abordará, está el desarrollo de esa situación. Importante que el docente sea el primero que caracterice a la situación. Oiga, usted, docente frente a grupo, en su formato de planeación, ¿considera exponer, aunque sea de forma general, la situación? Y aquí están las etapas que utilizaron. Están haciendo referencia también a estos libros de la nueva familia, libros de texto gratuito, y de esta manera es como convergen los contenidos y PDAs de los 4 campos formativos. Y bueno, pues ya después viene el desarrollo de cada una de esas etapas. Parece que la lectura es, aparte de recomendable, útil para el contraste del trabajo que venimos desarrollando. Ya Mejoredu nos había ofrecido en estas colecciones de Aprendamos en Comunidad también algunos ejemplos para poderlo hacer. Bueno, pues este se suma a ese material y a las experiencias que en los colectivos se van desarrollando. Y bueno, pues con esto terminamos la ojeada a este boletín de Mejoredu, Educación en Movimiento número 31, que es uno de los insumos para el tema número 3. Como siempre, le agradezco el favor de su atención, cuídese mucho y hasta la próxima.